Hello, welcome to LinguaVid, an open door to the world. On this occasion, we're going to be talking about passive voice in perfect tenses. Perfect tenses, passive voice. Remember, we form the perfect tenses with the auxiliary have followed by a verb in past participle. Likewise, we form the passive voice with the verb to be followed by a past participle. What a conundrum. Ok, explico una vez más. Vamos a hablar de la voz pasiva en los tiempos perfectos. Pero resulta que, ¿cómo formamos los tiempos perfectos? ¿Recuerda? Exacto. Tenemos el auxiliar have seguido de un verbo en pasado participio. ¿Y cómo formamos la voz pasiva? Exactamente, el verbo to be seguido de un verbo en pasado participio. Suena como un poquito enredado. Vamos a mirar entonces cómo lo construimos. Vamos a empezar por el presente perfecto. Presente perfecto. Luego vamos a ver el pasado perfecto y el futuro perfecto. Ok. Presente perfecto, voz pasiva. Vamos a usar primero la voz activa. Siempre lo vamos a hacer. Necesitamos esa referencia. Tengo esta expresión. We have solved the problem. We have solved the problem. Hemos resuelto el problema. ¿Qué es lo que expresamos entonces en los tiempos perfectos con voz pasiva? En presente perfecto, voz pasiva, estaríamos refiriéndonos a lo que ha sido hecho. O sea que en pasado perfecto, voz pasiva, estaríamos expresando lo que había sido hecho y en futuro lo que habrá sido hecho. Bueno. Volvamos al presente perfecto. Tenemos esta situación. Hemos resuelto el problema. We have solved the problem. Pero eso está en voz activa. Para pasarlo a voz pasiva, entonces tomamos el objeto de esta oración y lo convertimos en sujeto de la voz pasiva. Desaparecemos al sujeto y hacemos los cambios necesarios. Vamos a mirarlo entonces acá. La misma frase, we have solved the problem. Voz pasiva, the problem, viene para acá, have. Aquí decimos we have porque nuestro sujeto aquí es plural, ¿cierto? Nosotros. La versión de have para el pronombre we es have. Pero cuando hablamos de problema, el problema podemos decir que es una persona, pensamos que es una cosa, o sea que lo representaríamos con qué pronombre, con it. Si tuviéramos que reemplazar esto por un pronombre sería it o they, pero en este caso es uno solo, sería un it, lo cual nos indica que el verbo have aquí pasa como has. The problem has. Bueno, ahora recuerden cómo es esto entonces. El verbo principal, en este caso es resolver o solucionar algo, nos está indicando que está en pasado perfecto. Obviamente, porque tenemos una frase en presente perfecto. O sea que ya sabemos que independientemente de cómo nos esté indicando el verbo su tiempo aquí, acá, en voz pasiva siempre va a pasar de igual manera en pasado perfecto. Bueno, ahora, pero esto que él nos está indicando, que está en voz perfecta, nos indica cómo debe de pasar el verbo to be aquí. En este caso, el verbo nos indica que él está en pasado participio, es decir, este pasado participio se lo vamos a aplicar al verbo to be. ¿Cuál es el pasado del verbo to be? Pasado participio. Bien. Been. The problem has been solved. El problema ha sido resuelto. Fácil, ¿cierto? We have solved the problem. Le ponemos el pecho, nosotros decimos, nosotros resolvimos el problema. Vamos a hablar del problema sin decir quién lo resolvió. The problem has been solved. El problema ha sido resuelto. Así de sencillo. Recuerden estar siempre poniendo en práctica cada una de estas formas. Piensen en frases, construyanlas, pónganlas en práctica. De todas maneras, aquí mismo en el video van a encontrar una serie de frases
relacionadas para que las estudien más a fondo. Lo que quiero que se enfoquen es cómo se construye esta voz pasiva. Ok, entonces miremos cómo construimos el pasado perfecto en voz pasiva. Tenemos el mismo ejemplo. ¿Qué cambios hay? Miren cómo está fácil. Como estamos hablando en pasado perfecto, entonces el auxiliar nos indica ese pasado y el perfecto se forma aquí. Eso ya lo sabemos. We had solved the problem. Habíamos resuelto el problema, o sea que volvió a ocurrir el problema. Nosotros habíamos resuelto el problema. We had solved the problem. Voz activa. Voz pasiva, ya sabemos, el problema had been solved. The problem had been solved. Entonces lo tenemos aquí. We had solved the problem. Miren que no hemos hecho grandes cambios con referencia al presente. Recuerden que los verbos principales, cuando están conjugados en pasados, no son afectados por los pronombres. Así es que el verbo aquí pasa igual. Had, had. Esta fórmula que ya discutimos segundos antes, sigue siendo la misma. El verbo solve pasa aquí en pasado participio, aunque aquí también lo está, aquí siempre va a pasar en pasado participio, y como está en pasado participio aquí, nos indica la forma del verbo to be. Entonces miren que aquí no tuvimos que hacer ningún cambio. El único cambio ocurrió aquí. En presente sería have, en pasado sería had. En presente aquí sería has, pero ahora estamos hablando en pasado, entonces es had. Así de sencillo. Vamos a mirar entonces cómo construimos el futuro. Ok, perfecto futuro o futuro perfecto. Future perfect, perfect future. Same thing. ¿Cómo lo construimos entonces? En voz pasiva. A voz activa. Continuamos usando el mismo ejemplo. No hay problema. Todo es igual. We'll have solved the problem. Habremos resuelto el problema. Habremos resuelto el problema. Mañana a las 3 de la tarde ya habremos resuelto el problema. Cosas por el estilo. Fácil. We'll have solved the problem. Alright. Now, en voz pasiva, simplemente aplicamos los cambios que sufren los verbos auxiliares. En este caso, como estamos hablando de futuro, siempre vamos a utilizar will. Como estamos hablando de perfecto, mírenlo, aquí lo tenemos. Have seguido un verbo en pasado participio. The problem will have been solved. El problema habrá sido resuelto. No se preocupe, mañana a esta hora el problema ya habrá sido resuelto. Por ejemplo, se usa mucho, no crean que no. The problem will have been solved. Entonces, volvemos acá al tablero. Como tenemos la frase, we will have. Miren que aquí tengo contraído we con will. We will. Es esto mismo, ya saben. We will have solved the problem. The problem will have. Esto, mire que no he tenido que hacer ningún cambio allí ni agregar nada. Siempre está igual. ¿Por qué? El verbo principal nos indica cómo pasa to be acá, según el tiempo en el que él esté. Y acá siempre va a pasar en pasado participio. Problem will have been solved. No es tan complicado. Realmente es sencillo, siempre que tengamos en cuenta cómo funciona esta clave. Recuerden que lo principal ahí es tener en cuenta que el verbo principal en las frases, no importa en qué tiempo estemos hablando, es el que nos vamos a enfocar para mirar qué tiempo nos está indicando él, porque ese es el tiempo que vamos a usar con el verbo to be, en voz pasiva. Y luego lo ponemos a él siempre en pasado participio. No es complicado. Práctica hacia el maestro. Entre más se practique, más se entiende. Esto es un tema muy importante de entender. Bueno, eso es todo relativo a la voz pasiva en tiempos perfectos. Ya vimos el presente perfecto, pasado perfecto y futuro perfecto. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en mi próximo video. Thanks for watching. Bye.